Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy iniciamos una andadura con un nuevo programa con un colaborador de lujo. Estamos hablando del periodista Julio Trujillo. ¿Qué tal, Julio? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues aquí en la ventana de Julio, como vamos a llamar a este sitio, del cual vamos a dialogar sobre cuestiones que tienen que ver con la actualidad, pero con una perspectiva un poquito más profunda, más allá del hoy pasó esto porque ayer pasó esto. No, esto y lo de ayer pasó porque hace un mes o hace 10 años o hace 50, ¿no? Así que, ¿qué te parece si hablamos un poco cómo esto es un diálogo entre dos señores mayores? ¿Cómo está el mundo? Eso está bien. El mundo está mal, está mal, pero no tan mal como a veces se pretende decir. Yo creo que también hay una corriente apocalíptica que la explotan mucho los medios de comunicación con grandes titulares exagerados y tal. Uno como que ya es mayor, como tú has dicho, ha vivido la época del Vietnam, las guerras de Angola y Mozambique, la revolución en Cuba, la independencia de Argelia, todo tipo de cosas que fueron periodos mucho más inestables o tan inestables como los de ahora, solo que sin redes sociales, sin tanto altavoz y sin tanto griterío, y ahora se exagera mucho eso. El mundo está mal, pero no está demasiado complicado. Por ejemplo, ahora la gente juega mucho con la idea de la Tercera Guerra Mundial. Yo personalmente me atrevería a decir que estamos más lejos de la Tercera Guerra Mundial que en muchos años, por una serie de cuestiones objetivas, de equilibrios, de nuevas variables y de una opinión pública que no quiere involucrarse desgraciadamente en los grandes conflictos, por esa parte. Pero yo creo que el mundo está mal, pero no está en la peor etapa que yo he conocido, por lo menos, ¿no? Claro, no, yo también me recuerdo que justamente un poco antes de la caída del Imperio Soviético, por llamarlo así, ya había unos acuerdos de desarme nuclear entre Estados Unidos. Sí, SALT 1 y SALT 2. Exacto. Sí. Y yo, en ese momento, ya eran los años 70, final de los 70 creo, y me pareció como que, bueno, que era una utopía a la que estábamos llegando, la amenaza nuclear. Yo de niño vivíamos con que en cualquier momento alguien apretaba el botón. Sí, lo que ocurre es que tú recordarás que en esa época también había una doctrina donde esto de la amenaza nuclear también era un poco propaganda y presión, porque entonces, al haber dos bloques tan definidos, existía la doctrina de la DMA, destrucción mutua asegurada, donde los dos bloques eran conscientes de que si se iniciaba la guerra, los dos iban a ser destruidos por la cantidad. Lo que ocurre es que la política de Reagan, que fue un poco, afortunadamente no tanto como Trump, rompió las reglas y decidió ir a la ofensiva, obligó a una Rusia en descomposición económica, ya no podían seguir la carrera armamentística y tuvo que firmar acuerdos y empezar a desarmarse, pero y ahí se inició la caída del comunismo, Gorbachev, la caída del muro, etc. Pero la existencia de los bloques se equilibraban unos a otros, y entonces en aquel momento las guerras eran vía terceros, por eso la guerra de Angola y de Mozambique, la guerra en Argelia, la guerrilla y el terrorismo en América Latina, que eran el propio enemigos Vietnam, interpuestos del propio Vietnam, obviamente, ¿no? Que ni siquiera era el comunismo de Rusia, no, era el comunismo de China metido. Sí, era el comunismo de Rusia, pero eran aliados de rusos. Vietnam luego tuvo una guerra con China, como recordarás, por los límites fronterizos. Sí, no, una vez se sorprende porque mira las estadísticas que a veces sacan y dicen que, por ejemplo, en los últimos años, a pesar de que vivimos pendientes de la guerra de Ucrania, que no sé cuántos años, que en Israel, que Irán, que esto, que el otro, pues resulta que hay mucho menos guerras que hace unos años. Claro, eso es lo que pretende. Y mucho menos víctimas, se exagera mucho. Hoy día las armas son mucho más precisas, son mucho más locales, no hay los bombardeos en alfombra que había en la Segunda Guerra Mundial, donde se destruyó Dresde, que se convirtió en líquido con las bombas de fósforo, o los bombardeos sobre Londres, los de la segunda etapa, porque los primeros eran sobre las industrias que estaban a lo largo del Támesis, pero luego ya empezaron a bombardear los alemanes indiscriminadamente en Londres y ni siquiera y hubo muchísimas víctimas comparado ahora
salvo la exageración de Gaza, que no se sabe exactamente cuál es esa, pero es una guerra distinta, pues una guerra irregular con el enemigo terrorista encubierto en la población civil, con una población. Gaza tiene exactamente los kilómetros cuadrados de mi isla, que es la isla de La Gomera, como te comentaba. Que es una de las más pequeñas. O sea, sí, bueno, es la segunda, la más pequeña es El Hierro, ¿verdad? Son 342 kilómetros cuadrados. En La Gomera hay 22.000 habitantes y en Gaza hay 2,5 millones. Sí. O sea, es imposible hacer una guerra como sea, aunque fuera con piedras, donde no haya muchísimas víctimas colaterales. Es imposible. Sí. Y además no se sabe el número de víctimas. Y jamás sacaron una batalla de la propaganda y esta con complicidad de medios de comunicación, ¿no? Sobre la exageración de las víctimas, la destrucción y todo eso, que ha sido mucha, pero yo no creo que haya sido tanta como dicen, pero bueno, hay que verificarlo. En el Líbano hay una guerra de mayor proporción militar y hay muchísimas menos víctimas que en Gaza. Claro. No tiene nada que ver. Incluso en Irán, cuando el gobierno iraní habla de 1.700 o 2.000 víctimas, para el volumen de la guerra que ha habido, eso no es nada. Hombre, para cada una de las familias de los muertos es una barbaridad, claro, pero no es una guerra sustancialmente cruel, ¿no? No, incluso para Estados Unidos, claro. Estos 200 muertos que dicen que han ido... No creo que haya habido 200 muertos. ¿En Irán? No, de americanos... No. Yo creo que tienen 16, ¿no? 16. Igual eran heridos. No, eran 16. Ha habido, 200 o 300 heridos, algunos por fuego amigo, porque hubo un momento que los Emiratos Árabes Unidos activaron defensa automáticamente a Irán, y entonces en una de las bases americanas los Emiratos abatieron 2 cazas americanos, las únicas caídas de aviones. Bueno, pero que digo, sí. 16 muertes al precio de 2026 ha hecho ni siquiera en Ucrania está habiendo muchísimas víctimas. Esa es la verdad. Ahora mismo, pero se habla de casi 1 millón de soldados rusos. Bueno, una cosa es los rusos que han movilizado de manera bárbara y han atacado con las técnicas de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Por eso han sido, ellos entraron muy optimistas, pensando que desplegando la infantería, acompañando los tanques, como cuando rompieron el cerco de Alemania y ocuparon Berlín, claro, pero hoy día el mundo ha cambiado, las armas han cambiado y los ucranianos han aprendido, y habían aprendido de los rusos, porque era su misma doctrina militar, y los pararon. O sea, meter aquella columna de 6 kilómetros de tanques por una misma carretera, eso no se le ocurre ni al caso de la manteca, ¿no? O sea, es una barbaridad. Eso fue un error, y ahí sí que han tenido muchas, no sé si 1 millón, pero sí han tenido muchas víctimas, sí. Pero quiero decirte, de población civil y de destrozo en la guerra no ha habido tanta. Pero sin embargo, la percepción aquí empieza a jugar más fuerte que la realidad, ¿no? Sí, claro. Es el tema de lo que hablan de las emociones. Lo que hemos aprendido en los últimos tiempos es que siempre se suele decir el dato mata al relato, y no es verdad, está invertida la cuestión. El relato es el que está marcando la explicación, no el dato objetivo. Y de ahí la emoción. Por ejemplo, en la famosa estupidez y insulto criminal de llamar genocida a Israel, está una gran confusión terminológica. Muchísima gente habla de genocidio como si fuera un concepto de gran matanza, como si fuera un sinónimo de gran matanza. Y no puede haber genocidio en una sola persona, en función de por qué los mata. Entonces, no es verdad que haya habido genocidio en ningún momento en el caso de Israel. No, porque la población árabe, palestina o israelí de origen árabe, que son ciudadanos israelíes, no están teniendo ningún tipo de problema, están creciendo, tienen abiertas las mezquitas, tienen una cuota de libertad. Bueno, probablemente, y esto que voy a decir probablemente es una provocación, pero vamos, es verdad, los ciudadanos árabes con más derechos civiles en Oriente Medio son los que viven en Israel. Sí. Sin duda ninguna, y los más derechos democráticos y equivalentes a los europeos. Y entonces eso es algo que la gente... ¿Cómo puede llamarse genocidio a los palestinos cuando ocurre eso? Bueno, e incluso si se circunscribiese esto al tema de los palestinos no israelíes, es decir, de los territorios, pues no es lo mismo lo que pasa en Gaza que lo que pasa en Cisjordania. Por ejemplo. En Cisjordania, pues claro, en las ciudades que se han armado y han hecho revueltas. Porque ahí se juega otra cosa, hay mucho contrabando de armas, jamás ha pretendido extender ahí el frente, la Autoridad Nacional Palestina le encantaría, pero no quieren perder el control político de la situación, porque saben que los de Hamas ya los mataron en el 2007 y si pueden derrocarlos los vuelven a fusilar, sin complejos. Entonces Israel actúa puntualmente porque hayan surgido organizaciones terroristas nuevas
en Cisjordania es un fenómeno interesante y complejo porque ahí Jordania tiene un papel importante, no acaba de filtrar, de sellar bien las fronteras. En Jordania hay una población palestina, como todos sabemos, muy importante. Y desde Septiembre Negro no se atreven a sublevarse contra el rey, pero no son exactamente... Bueno, en realidad Jordania fue creada en el año 20. Sí, Jordania en realidad es el Estado palestino. Sí, claro, para los palestinos. Lo que pasa es que luego trajeron ahí un rey de Arabia, de la minoría chemita. Sí, claro, porque cuando los británicos los engañaron a todos, que le habían prometido a todos le habían prometido un Estado, tuvieron que repartir entre los hijos de Faisal. Y entonces tuvieron que llegar a un acuerdo con respecto a lo que se llamó inicialmente Transjordania, que es como se llamaba el país. Y luego ahí había una tradición religiosa que colocaron ahí a los hachemíes. Los hachemíes en la tradición son los guardianes por decisión de Mahoma de los santos lugares, porque también se desconoce que el monte de Jerusalén, el que está en el templo, donde están las mezquitas, en realidad está sometido a la autoridad religiosa de un comité islámico, el Waqf, que no depende de la autoridad palestina, depende del reino de Jordania, porque la tradición dice que son los hachemíes los que controlan eso. Entonces, bueno, es una zona que tiene muchísimas cosas que no son de justamente del siglo XXI, ¿no? De que se vienen prolongando a lo largo de los siglos, como por ejemplo ubicar Al-Quds, como llaman a Jerusalén, el final. En Jerusalén, porque en el Corán se habla del sueño del profeta, de una ciudad, pero no se dice que es Jerusalén. Y el nombre Jerusalén ya se sabía y ya en la época de... Previo a la aparición del islamismo, vamos. Claro. Entonces, no tiene ninguna... Mahoma podría haber dicho esto pasó o soñaba con que estábamos en Jerusalén. Lo de Jerusalén fue a raíz, supongo yo, de que dentro de las conquistas del Islam en esos primeros siglos de expansión, cuando llegaron a Jerusalén dijeron, bueno, aquí si es un lugar tan sagrado para los cristianos y para los judíos... Sí, eso tiene componentes. Tú sabes que en los primeros momentos los musulmanes oraban mirando a Jerusalén. Solo con la ruptura con la Meca, cuando Mahoma tiene que huir, se va a Medina, y porque claro, los comerciantes de la Meca no les interesaba para nada un régimen radical religioso y todo eso, que era en la zona de desarrollo cultural fundamental. Y entonces en esa época ellos soñaban con incorporar al Islam a algunas tribus o grupos judíos que vivían en el desierto, y ellos no entraron en esa historia, tenían su religión, eran fieles a la Torá, y entonces a partir de ahí se produjo una ruptura, y entonces ya Mahoma empezó a fijar la Meca como el sitio sagrado, pero siempre han soñado con Jerusalén como la zona de expansión islámica. Por eso existe la leyenda o el mito de que Mahoma fue hasta Jerusalén en su caballo y apoyado en la roca que está dentro de la mezquita de Omar, me parece, se apoyó ahí, subió al cielo y se entrevistó con Jesucristo y Moisés, le dieron la bendición y volvió, ¿no? Sí. Bueno, no vamos a entrar... Estamos metiéndonos en mucha profundidad. No, pero lo que pasa es que esto podría ser simplemente un apunte de etnografía, de lo que pasó en el pasado, pero es que resulta que esto, desde el año 2001 especialmente, se ha puesto muy de moda entre los 2.000 millones porque en todo el mundo se ha puesto de moda el identitarismo, la emoción está sustituyendo a la razón en la política, entonces lo que importa son el identitarismo, el culto a la antigua, a las tradiciones, la autojustificación en función de la historia. Pero es en todo el mundo, porque en Occidente me parece que, bueno, en la América Latina sí que es así, porque se reivindica a los indígenas. Yo he vivido un tiempo en Bélgica, que es un país totalmente artificial, porque en su día se creó para que fuera tapón entre Alemania y Francia, en la época una vez derrotado a Napoleón y eso. Las comunidades flamenca y valona viven como dos comunidades independientes, ¿verdad? Como dice un amigo mío belga, solo les une el rey, la bandera y la selección de fútbol. Eso por el momento, por todo lo demás viven separados, y la separación idiomática es total y radical. No se cumple mucha más que la que hay en España con Cataluña y el País Vasco, muchísimo más. Claro.
y hay mucha más fricción. Pero bueno, Bélgica es un ejemplo, pero es todo, está habiendo un surgimiento. En América Latina es evidente el culto al indigenismo y la propaganda que se está montando en torno a mí me hace un poco de gracia porque yo, como vengo de Argentina, un poquito recuerdo, y entonces ahora todos rescatan la figura de los mapuches. Pero los mapuches invadieron a los indígenas locales 30 años antes de que llegaran los españoles. O sea, que tampoco eran nativos. Sí. En África pasa igual. Cuando en Sudáfrica se habla del culto a los zulúes, como es tal, pero que los zulúes arrasaron a las poblaciones originarias. Si es que hay poblaciones originarias, pues que no hay poblaciones originarias. El mundo va cambiando en grandes migraciones, entonces las identidades las puedes rastrear hasta donde quieras. Claro. Igual, ya digo, una barbaridad para mucha gente, pero de los pocos pueblos que se quedaron las poblaciones originales fueron los judíos, que fueron obligados a emigrar, y claro, entonces se reagruparon. Los judíos es otro fenómeno, claro, porque es que ellos no habéis tenido más remedio que defender con vuestra identidad la supervivencia. Bueno, una cuestión distinta. Tiene una historia tan peculiar que eso requeriría, podríamos hablar ahora del asunto, pero es un fenómeno especialmente específico y eso, pero por lo demás hay un rebrote de la reivindicación del identitarismo en todas las regiones, incluso en regiones donde no ha habido ninguna tradición nacionalista. Se está viviendo cosas. En León está resurgiendo a pedir una autonomía propia. Sí, el país leonés. Me deja un poco alucinado. Y en Canarias tuvimos un partido independentista. Que está volviendo un poco a nivel sentimental, pero pasa que Canarias está en una situación de vulnerabilidad tan grande que no creo que haya... Bueno, hay locos hay en todas partes, pero vamos, una locura, ¿no? Sí. Que se plantee. Menos mal que ya no tenéis la amenaza de Gaddafi, que se quería quedar él con Canarias. Sí, Gaddafi no, y los argelinos llegaron a entrenar gente. Sí, ellos estuvieron allí. Tú seguramente no lo conocerás, pero hubo un líder independentista canario que, por cierto, había nacido en Burgos, lo cual no le quita derecho, pero era curioso. Antonio Cubillo, que era un abogado independentista canario que se terminó refugiando en Argel. Los argelinos le dieron, en la época de post-independencia de Argelia, una emisora de Radio Canarias Libre, que se oía en todas las islas, hasta que los servicios secretos del franquismo lo atentaron, no lo mataron, pero lo dejaron incapacitado, y luego volvió a Canarias en su vejez y tal. Pues fue una época complicada. ¿Sí? Bueno, ya pueden comprobar los oyentes que esta ventana de Julio mira para todas partes. Es como un panóptico, como decían en el diseño de las cárceles del siglo XVIII, ¿no? Es decir, que lo que sí tenemos es una perspectiva distinta a la que estamos acostumbrados, lo que nos han acostumbrado los medios de comunicación, que te dicen, esto que pasó hoy nunca había pasado, que esto que lo otro. Ahora mismo, estos días estamos con esto de los afectados de esta, ¿cómo se llama? El antivirus, ¿no? El antivirus, y como es la primera vez digo, bueno, yo no sé si la gente tiene tan corta memoria, pero sí que lo hemos comprobado, porque ya sabes que el 7 de octubre y el 8 de octubre del 2023 todo el mundo estaba con Israel y no pasaron ni 50 horas y ya la cosa se había vuelto a normalizar, entre comillas, que es estar en contra de Israel. Bueno, en esta ventana vamos a volver a hablar con Julio todas las veces que querramos y que sea posible. Y como ven, hoy ha sido un poco tormenta de ideas, brainstorming histórico que hemos pasado, pero queremos y tenemos la obligación de aprovechar a gente que ha vivido, no como Matusalén, pero que sí, que sabe que lo que está pasando ahora tiene un origen en algo que pasó hace 10, hace 20, hace 50 años, y muchas veces esa perspectiva es la que se ha perdido en la información y en el análisis, que es peor todavía. Así es. Muchas gracias, Julio Trujillo, por habernos atendido. Esperamos volver a contar contigo dentro de algunos días. Aquí estamos.